Hace unos días el streamer Momo salió a decir que la inflación no bajó y un montón de personas, yo incluido, salimos a explicar por qué se equivocó con lo que dijo. Sin embargo, el streamer Momo insiste y volvió a intentar convencernos de que la inflación no bajó y de otras cosas más. Y por supuesto está equivocado en todo. Los voy a domar a todos los boluditos estos que se hicieron los... Vamos a poner, a ver qué te tira el buscador cuando pones ranking inflación en dólares en Argentina. Acá, ranking inflación América Latina. ¿En qué lugar Argentina quedó en febrero del 2025? Venezuela primero, 117%. Argentina, 66,9%. 2,4%. Bueno, acá Momo, por lo que veo, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Según él, la inflación no bajó. Y esto lo justifica a partir de que el aumento de los precios en pesos no importa. O sea, es un dato que no lo toma. Para él no es relevante. Cuando literalmente es lo que hay que medir para saber si hay inflación o no. Pero bueno, él decide ignorarlo completamente porque supuestamente ahora existe algo que se llama inflación en dólares, que sería el aumento de los precios en Argentina, pero en dólares, no en pesos. Claro, como los precios en pesos en Argentina siguen aumentando porque a pesar de que la inflación bajó, sigue existiendo, y como desde que llegó Milei que prácticamente el dólar no aumentó o aumentó muy poco, bueno, ahora esos precios en pesos cada vez representan más dólares, o sea, los precios aumentan en dólares en Argentina. Sin embargo, decir esto para desmentir que bajó la inflación es una idiotez. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto de inflación en dólares está mal, es erróneo. Están aumentando los precios en dólares porque el precio del dólar respecto de los precios en pesos es cada vez menor. O sea, en otros términos, esto simplemente es porque el dólar es cada vez más barato, nada más. El fenómeno del que se queja Jerónimo es que simple y llanamente el dólar es cada vez más barato, por ende cada vez necesitas más dólares para comprar las cosas que comprabas antes en pesos. Tiene sentido, pero eso no implica que haya subido o bajado la inflación, es otro fenómeno, no tiene nada que ver. Se le dice apreciación cambiaria, o sea que tu moneda se revaloriza respecto del resto de las monedas del mundo. Lo que sucede no es que haya inflación en dólares, es una corrección de precios relativos, se le dice. Por ejemplo, no sé, en un país puede haber 0% de inflación durante 100 años, o sea, los precios no se mueven durante 100 años, claramente es un país sin inflación. Pero si en ese país, por ejemplo, únicamente el precio del dólar disminuye un 30%, lo que va a suceder es que, como el dólar es más barato, cada vez necesitas más dólares para comprar las mismas cosas en pesos. O sea, básicamente los precios en dólares aumentaron. Ahora, esto no es inflación en dólares, es que bajó el precio del dólar o en todo caso subió el precio del peso, nada más. La inflación es algo sostenido y generalizado a lo largo del tiempo. Esto es una corrección de precios de simplemente unos meses o tal vez unos años. De hecho, si la lógica que está usando el Momo fuese correcta, nosotros deberíamos afirmar que durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo inflación. Y es más, no solo que no hubo inflación, sino que hubo deflación. ¿Por qué? Bueno, porque en el gobierno de Alberto pasó exactamente lo contrario a lo que pasa ahora. Los precios en dólares cada vez eran más baratos y esto era porque el dólar era cada vez más caro, o sea, sucedía lo contrario a lo que sucede ahora. Sin embargo, ningún idiota diría que durante el gobierno de Alberto Fernández en realidad no hubo inflación, sino que hubo deflación. Es una estupidez. Los precios durante el gobierno de Alberto Fernández no bajaron, subieron y un montón. Y esto lo entendemos claramente porque nos damos cuenta que para medir la inflación hay que medir los precios en pesos, no en dólares. Con esta misma lógica del Momo, podríamos decir que durante la hiperinflación en Venezuela o durante la hiperinflación que hubo a fines de los 90 acá en Argentina, también hubo deflación y en realidad no hubo inflación. ¿Por qué? Porque los precios en dólares bajaron. Sin embargo, en la hiperinflación acá en Argentina hubo casi 4000% de inflación. Sería una locura decir que en realidad hubo deflación. Y bueno, esto es porque claramente hay que fijarse en los precios en pesos, no en dólares. O incluso, no sé, durante sobre todo inicios de la convertibilidad hubo mucha inflación en dólares. Sin embargo, ese programa resultó con una inflación en 0% durante muchos años. O sea, no tiene sentido la comparación que está haciendo. Directamente es errónea. Y utilizar la lógica que utiliza él te lleva a un montón de absurdos, a un montón de estupideces y errores históricos. Pero nos vamos a quedar porque este incluso ni siquiera es el peor error, dijo cosas tremendas. Pero antes déjame que te hable de nuestro nuevo partner, EBC, un broker de bolsa con regulaciones globales del primer nivel y los siguientes seguros, que ahora mismo está ejecutando su segundo torneo de trading, donde los inversores compiten por llevarse algunos de los premios del pozo de $1.000.000. Y esta ocasión es excelente para introducirte la función de copy trading. Esta función le permite a un usuario copiar las operaciones que realiza otro usuario. Y claro, recordemos que se está llevando a cabo una competencia donde varios inversores compiten por ver quién tiene mayor rentabilidad. De hecho, esta es la rentabilidad de quienes van ganando el torneo de momento. Por lo que si a vos te interesa esto, tal vez sea una buena oportunidad, aunque claro, siempre tenés que recordar que las altas rentabilidades también conllevan grandes riesgos. Entonces, vos vas a estar corriendo los mismos riesgos que están asumiendo estos inversores. Así que bueno, si te interesó, te dejo el link de EBC para que te registres y comiences a invertir.
Aunque recordá, como siempre te digo, que hagas esto de manera informada y responsable. Me saqué los auriculares y no recuerdo en qué momento fue. Ya no sé en qué parte de este video tengo auriculares o no tengo, no sé, va a ser un lío, no importa. ¿Qué significa? Que, amigo, vos podés hablar de teoría, podés creer que sos piola, tener a 20 vírgenes que dicen que tenés razón porque obviamente te hacen ese tipo de opereta, pero acá tenés mi pija bien adentro. ¿Por qué no hablas de ciertas cosas como inflación acumulada, como inflación en dólares? ¿Por qué no hablas de la pérdida del poder adquisitivo? ¿Por qué no hablas de que somos ranking 1 en inflación en dólares? Más allá de las puteadas que le tiró al pibe este que debe tener 20 y pico años, no sé, que le contestó su video, dijo dos cosas. La primera es el tema de la inflación en dólares, sobre el que ya hablamos y ya dijimos por qué es una idiotez. Y la segunda, que me parece increíble, es sobre la inflación acumulada. Al Momo le molesta que durante el gobierno de Milei, si nosotros agarramos y sumamos todos los meses de su gobierno, haya habido mucha inflación, que haya mucha inflación acumulada. Si nosotros sumamos todos esos meses nos da un numerito muy grande. Pero claro, habría que avisarle al intelectual Benavides que Milei no es un dios, y si recibe una inflación muy elevada, donde mes a mes el número de inflación es muy alto, los primeros meses de su gobierno también va a tener una inflación muy elevada. O sea, la inflación tarda en bajar, baja mes a mes. No es que Milei puede bajar la inflación en el primer día. Entonces, claro, si después sumas la inflación de todos los meses, como tenés los primeros meses de inflación muy elevada, que es heredada, y bueno, sí, la inflación acumulada va a ser un montón y más vale. Es como que te suban, no sé, a un auto que va a 300 kilómetros por hora y que agarre un chabón y se queje porque luego de un segundo vos recorriste un montón de metros de distancia. Y sí, más vale, o sea, me subieron a un auto que iba a 300 kilómetros por hora. No es que yo me subo, aprieto el pedal para frenar y el auto frena instantáneamente. No, sigue recorriendo distancia porque ya iba muy rápido. Sin embargo, Momo, que goza de un nivel intelectual claramente superior a la media, por lo menos por el tono en el que está hablando, no puede entender este concepto tan simple. ¿Por qué no hablas de que estamos 4 o 5 veces más caros que España? ¿Por qué no hablas de que el salario argentino es, sí, 270 euros, más o menos 280 euros contra 1.200 euros en España? No, Dios, las pelotudeces que dice este hombre, por favor, yo no lo puedo creer. Acá también dijo dos cosas y son las dos insólitas. Primero, que Argentina está 5 veces más cara que España. ¿De dónde sacó esto? Por el amor de Dios, es increíble, es insólito. Lo que está diciendo el Momo ahora, sin exagerar, es que si vos agarras tu salario en pesos y te vas para España, podrías comprar 5 veces más cosas de las que podés comprar hoy en día acá en Argentina. Sin ningún tipo de exageración, dijo eso. Sinceramente, no sé en qué planeta vive este hombre. Supongo que se habrá basado, no sé, en algún precio puntual, tipo totalmente sacado de contexto, tipo, no sé, un café en el medio de Puerto Madero contra un café en un pueblito olvidado de España, o en algún índice pedorro de esos que no sirven para nada, como el índice Big Mac. Pero esto es simple y llanamente una burrada. Y la segunda que tiró es, no, bueno, pero vos tenés que comparar los precios en dólares en Argentina contra España, y además también tenés que comparar los salarios en dólares, que en España son como 4 veces más que acá en Argentina. Primero que nada, Momo, adivina con qué gobierno los salarios en dólares están aumentando muchísimo. Sí, con este. Y además aumentaron al mismo ritmo que la famosa inflación en dólares de la que vos te quejás. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el fenómeno de que todos los precios en dólares aumenten en Argentina está provocado simple y llanamente porque el dólar está más barato. Entonces aumentan los precios, pero también aumentan los salarios en dólares. Con lo que de entrada ya todo el argumento que tiró está mal. No puedes quejarte de los precios en dólares y que los salarios en dólares están bajos cuando los dos aumentaron literalmente al mismo ritmo. En todo caso, habría que quejarse de que los salarios están bajos en sí, pero eso de ninguna forma desmiente que la inflación haya bajado. Es más, de hecho, él dice, no, bueno, pero en España tienen salarios de 1.200 euros y acá en Argentina de 280. Y yo no sé si Jerónimo, el licenciado en todo, está al tanto, pero España tiene mejores salarios que Argentina hace 200 años. Literalmente desde que existe nuestro país. Entonces, ¿por qué eso vendría a explicar que la inflación no bajó? No tiene nada que ver. Todo eso son cositas, las pueden encontrar acá. No es las gráficas de un pibe que todavía no la puso, ¿eh? Le estoy diciendo cosas que es sencillo. El tipo está totalmente enemistado con los gráficos. Si supiera que los gráficos representan datos, ¿no? Las ponés en Google, ponés así, listo, ya está, boludo, las encontrás. El problema está en que hay una generación de vírgenes que creen que porque se juntan 20 boludos y dicen, lo tomaron. Si se hacen la paja grupal, obviamente que le vas a preguntar a uno que le hace la paja al de al lado y te va a decir, no, es buenísimo este. Y sí, porque le está agarrando la pija al otro, boludo. La cantidad de artículos académicos que se podrían crear a partir de
del poema que acabo de escribir son innumerables. Y te vienen con teoría que no le interesa a nadie, contra datos, contra hechos, contra números, que no los pudo responder. ¿Saben por qué? Pero, señor streamer, el que está totalmente peleado con los datos es usted. Literalmente decís que no bajó la inflación, cuando no importa de qué forma se haga, todas y absolutamente todas las mediciones sobre la inflación arrojan que está bajando. Pero no, para vos no bajó porque el dólar y los salarios en España y un piripipí que no tiene sentido. Hablar de teoría todo el tiempo, cuando viene la realidad, te dice, mira, virgen, la realidad es esta. A ver, la teoría sirve para interpretar la realidad. Si este hombre es un cabeza de termo que no tiene absolutamente ningún tipo de formación en ninguna teoría de nada, después, cuando se encuentra con la realidad de que todos los meses los precios aumentan cada vez menos, termina interpretando que no, que en realidad la inflación sigue alta porque, no sé, los salarios en España son de 1.200 euros. ¿Viste? Cosa que no tiene nada que ver. Somos el país con la inflación más cara en dólares del mundo. Y somos de Latinoamérica el segundo con mayor inflación después de Venezuela. No lo estoy diciendo yo. Quiero explicar lo que no lo estoy diciendo yo porque lo buscamos, amigos. Es verdad que Argentina es el segundo país de Latinoamérica con más inflación. De hecho, igual Argentina forma parte del top 10 países con más inflación hace más de una década. Pero la gracia es que independientemente de cómo estemos en el top de Latinoamérica, en más o menos un año pasamos de tener 200% de inflación a 60%. O sea, efectivamente la inflación sí bajó, que es algo que está totalmente obsesionado por desmentir, boludo. No es tan difícil asumirlo. Sí, la inflación bajó, punto. Después puedes quejarte de, no sé, otras cosas del gobierno y eso se debatirá, pero ¿por qué debatís la inflación si es obvio que bajó? No entiendo cuál es el problema. Obviamente somos el país más caro de Latinoamérica también. Incluso somos más caros que Venezuela. No, por Dios. Ay, por Dios. O sea, no sé cómo responder esto ya directamente. Me parece insólito. Dice, incluso somos más caros que Venezuela. El chabón está, tipo, asumiendo que Venezuela es un país caro. Boludo, Venezuela es prácticamente el país más barato del planeta Tierra. O sea, tiene salarios de $5. ¿Cómo puede creer que es un país caro? El chabón debe estar confundiendo el nivel de precios de un país con el concepto este de mierda que es totalmente erróneo de inflación en dólares. Entonces, como Venezuela tiene más inflación en dólares que nosotros, debe pensar que Venezuela es más cara. No, por Dios, porque qué ensalada que tiene en la cabeza. Posta que no sabe absolutamente nada. Habla sin saber, pero a un nivel impresionante. No, bueno, pero a mí me gusta. Gonza, escúchame, explícame en qué me equivoqué. Es lo mismo que elige este chabón. ¿Por qué no hablas de esto y me demostrás que me equivoqué? No tengo ningún problema yo en decir que me equivoco. No tengo ningún problema en decir, che, la verdad me equivoqué. Ahora, si vengo y te pongo los huevos en la boca, ¿y qué querés que haga, boludo? Buen argumento ese último. Bueno, calculo que si estás viendo esto, Momo, eventualmente vas a decir que te equivocaste, ¿no? Porque con la sarta de burradas que dijiste en este video... Tenés que hacer es mentir a la gente. Porque si le mentís a la gente, te encontrás con la realidad. Y la realidad es esa. La realidad es una sola. Vos podés venir con la teoría, con los gráficos, con todo lo que quieras. Te puede venir a la realidad. Yo no sé si este hombre es consciente de que los gráficos son mediciones de la realidad. O sea, los gráficos son parte de la realidad, forman parte de la realidad. Está bien, con muestras mejores, peores, un poco más sesgados, menos sesgados, pero son parte de la realidad. O sea, ¿qué está queriendo decir? Y no hay que ser un gran cráneo, un tipo muy inteligente. Meterse en Google, poner inflación acumulada, inflación en dólares, ranking mundial, pérdida del poder adquisitivo internacional en cada uno de los países comparativos. Otra estupidez más, el poder adquisitivo internacional, o sea en dólares, durante el gobierno de Milei aumentó muchísimo, justamente por esto de que el dólar bajó de precio, por ende los salarios, que están denominados en pesos, significan más dólares. Y si se refiere a los salarios reales de cada país, o sea básicamente los salarios de ese país contra las canastas de ese país, las canastas de bienes y servicios, en los últimos 10 meses en Argentina también estuvo aumentando, justamente ¿por qué? Bueno, porque está bajando la inflación. Así que se viene otro préstamo del fondo seguramente, para pagarle al fondo el mismo préstamo que sacó el mismo ministro. O sea, porque vence uno de los pagos de deuda ahora, que son 10.000 millones de dólares. Dijo un montón de cosas sobre el préstamo al FMI, que es inconstitucional, no sé, en ese tema no me voy a meter, pero me parece increíble el argumento de que como el ministro de Economía de Milei es el mismo que el que tuvo Macri, las cosas van a salir igual y todo va a salir mal, como si no pudiese tomar decisiones distintas, ¿no? O como si las condiciones hoy fuesen distintas. O sea, es realmente el argumento de un nene de 5 años. Y aparte me gustaría saber qué propone el señor Momo para afrontar los pagos de deuda, ¿no? Porque digo, tan en contra que está del préstamo del FMI que, ojo, yo ni lo critico ni lo banco, quiero ver cómo sale esto. Porque imagino que si a Momo tanto le molesta este préstamo es porque él debe conocer otra forma de pagar los 20 y pico mil millones de dólares que este año el Estado tiene que pagar de deuda. Y todo eso mientras tenés que mantener las expectativas de
inflación relativamente bajas, o sea que el dólar no se te puede disparar muchísimo, y además tenés que recomponer partidas presupuestarias que se hicieron mierda por el ajuste, como por ejemplo las jubilaciones. O sea, ¿de dónde sacaría toda esa plata Momo? Digo, que tanto se queja. Y me adelanto, básicamente no tiene ni puta idea, por eso se queja, porque no sabe. Así que bueno, si te gustó este video, mandáselo al Momo para ver qué opina. Acordate que te dejo el link en la descripción para que te registres a EBC. Le mando un saludo a todos mis miembros que me ayudan a que esto sea posible. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donar por Cafecito, Mercado Pago, hacerte Patreon o hacerte miembro, te lo dejo todo en la descripción. Quiero aclarar igual que el Momo me cae bien, me parece una buena persona y todo lo que dice probablemente lo dice desde la honestidad. El problema es que habla de cosas que no sabe, ya está, nada más. Y como siempre, por último te mando saludos.